A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre las iniciativas legislativas del Gobierno para frenar la amenaza de la ultraderecha. Las otras dos mociones se debatirán mañana. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Carballo Dantas. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, empiezo mi ponencia repitiendo lo dicho por el portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Rufián. Les adelanto que esta intervención no tiene más objetivo que intentar reflexionar y ver si podemos llegar entre todas a sospechas comunes. Pero también quiero empezar con la misma frase con la que he acabado mi primera intervención el día de hoy. Al fascismo, a la extrema derecha franquista, ni agua. ¿Por qué? Porque nos quieren en la cuneta, en las cunetas. Nos quieren ahogadas en el mar, presas en los CIEs, dentro del armario, deportadas, obedientes, calladas, recatadas, apaleadas, asesinadas en los hogares, violadas en los campos de plantación, sin papeles, y etcétera. Milton Barbosa, uno de los fundadores del Movimiento Negro Unificado de Brasil, creado en la dictadura militar brasileña, dice que las izquierdas tardaron bastante en posicionarse activamente en la lucha contra el racismo, y tiene muchísima razón. Y ese racismo estructural en el que estamos todas, absolutamente todas, inmersas, es el principal alimento de la ultraderecha. Y doy solo un ejemplo de eso. El discurso racista y xenófobo del partido Chega, la ultraderecha de Portugal, la conozco muy bien, creó las condiciones políticas para la batería de ataques físicos contra las personas. La aparición y la legitimación de la ultraderecha en la Asamblea de la República Portuguesa hizo aumentar el ya alto índice de violencia de todo tipo, la violencia racista, la que mata. Ocurre lo mismo en todas partes, en Estados Unidos, en Hungría, en Francia, en Italia, en Grecia y aquí en España también, por supuesto. El antropólogo colombiano Alejandro Castillejo habla de la necesidad de establecer el rito de paso entre las situaciones de violencia y los nuevos espacios de paz. La dictadura de Franco ha sido una de las más violentas de la historia y con la llegada del nuevo orden democrático, ese ritual donde la experiencia de la víctima se enfrenta con el relato impuesto por el opresor, es un proceso que el Pacto de la Transición del 78 no permitió que se diera en España. Para Castillejo, la memoria certificada que el pasado existió, pero a nuestra sociedad la han condenado a no tener memoria. Y de ese favor que nuestros próceres nos hicieron entre el 76 y el 78, hoy resulta que en España hay 26 hijos de puta a lo que hay que fusilar. No es anecdótico lo que ha pasado con el chat de abueletes o de la charla del casino, como llamaban. ¿Puede haber algo más casposo y franquista que un casino? Lo que ha pasado es un síntoma más del nivel de peligrosidad al que se enfrenta el conjunto de nuestra sociedad. Por favor. No es un grupo aislado de viejos nostálgicos aburridos.
que esta sarta de franquistas se permitan el lujo de escribirle a su rey, de escribir al Parlamento Europeo, de salir con la cabeza alta a dar explicaciones en los medios de comunicación, evidencia que estos franquistas se sienten habilitados para andar por unas calles que creen suyas, señorías, y limpiarlas de rojos hijos de puta. Pero como ya demostraron en su momento, después de los padres, de los maridos, de los hermanos, vendrán las madres, para ellos las putas que nos parieron, y les reparan el pelo. Vendrán las hermanas y las violarán, y todo ello será no gracias a las arengas de la extrema derecha franquista, señorías, desde el Congreso, ni al coqueteo de Casado con la extrema derecha, será porque no se les ha parado los pies. Hace poco he ido a Manzanares, señoría, a la exhumación de fosas del franquismo, a acompañar el trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Hay sangre de gente que aún hoy sigue en las cunetas, y con el olvido al que nos han condenado a las generaciones que hemos crecido en este país de países, que ha resultado su indignidad. Estos que compartieron mesa y mantel con los genocidas, que permitieron que el funcionariado del régimen franquista y su ejército permanecieran ocupando unos puestos que a día de hoy sigue propiciando la existencia de auténticas dinastías endogámicas en según qué ecosistemas de las instituciones públicas. Estos que se amancebaron con quienes oprimieron, asesinaron e hicieron desaparecer a cientos de miles de personas. Un silencio pactado, señorías, y el motivo de que los 26 millones de nosotras, las hijas de puta, tengamos una diana centrada en nuestro pecho. Pero hay más dianas apuntadas, señorías, y estas dianas son muy reales. Matan cada día. Los crímenes ocurren a diario contra las personas migrantes, las negras, las musulmanas, las trans, las empobrecidas, los menores migrantes sin referentes, las personas con discapacidad y muchas otras más que sufren las violencias de la ultraderecha. España necesita con urgencia, señorías, vivir un verdadero momento transaccional. España debe revisar su pasado desde los mecanismos que permiten alcanzar la justicia, la reparación y que ofrecen la garantía de la no repetición. Les recuerdo que lo oído en la defensa de la moción de censura por parte de los representantes de la extrema derecha franquista bien podría entregar el argumentario del mismo Millán Astray, de Galtieri, de Bodaberry y de Pinochet. ¿Y qué hace el Estado? Se abstienen en resoluciones de la ONU contra el fascismo y contra el racismo. Señorías, la ciudadanía hace su trabajo, señorías, se junta en plataformas contra el racismo, contra el fascismo, se juntan, la gente negra se junta, la gente gitana se junta, las mujeres migrantes se juntan. Incluso ayer, el mundo del rock, con más de 1.300 firmas, hizo un manifiesto. Señora Carballo, tiene usted que terminar, por favor. Hizo un manifiesto, el mundo del rock, el rock grita, ahora y siempre fascismo no, y acabo. No, señora Carballo. Pero hace falta que desde Ha finalizado su tiempo. Lo siento, señora Carballo. Muchas gracias, señora Carballo. Para la defensa de la enmienda formulada por sus grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, la señora Fernández Castañón. Buenas tardes. Sí, a la diputada María Dantas, sí, tenemos que combatir el discurso de la ultraderecha, combatir el estruendo de la voz más alta,
Combatir esas voces tan altas que difunden mentiras, que señalan como el enemigo a quienes viven en condiciones mucho más vulnerables. Dice la filósofa brasileña Marcia Tiburi lo siguiente: ¿cómo se manipula el odio? Pues es muy simple, por un proceso de pequeñas intrigas y de fomentar la intolerancia a la diferencia. Quien siente odio, antes sintió miedo y antes sintió envidia. Temer se vuelve un verbo intransitivo, así como envidiar. En la cultura de la envidia y del miedo no es preciso saber por qué se envidia y por qué se teme. Esas voces tan altas han tenido además una amplificación injustificada y desmedida antes de ocupar las instituciones por muchos medios de comunicación, por las grandes cabeceras, porque también es necesario especificar, también es necesario decir que hay muchos periodistas, que hay muchas periodistas haciendo un periodismo digno con los recursos de los que disponen y que están dignificando la profesión. A todas esas profesionales, gracias. Vuestra labor hoy es más necesaria que nunca. Esas voces que están señalando a las personas migrantes, a las racializadas, a las personas LGTBI, a las precarias, a las pobres, y que señalan también a quienes se levantan contra el odio, que señalan a feministas, activistas, defensoras de los derechos humanos. Y cuando esas personas alzan la voz para denunciar el odio, entonces las llaman ofendiditas. No. Decirle al poder, decirle a quien oprime, decirle a quien se burla, de quienes están en peor situación, que ya no nos hace gracia, que ya no nos vale, que ya no queremos más de eso, no nos hace ofendiditas, nos hace críticas. Y ofenderse y patalear desde el poder tiene mucho más de ridiculez que de sentimiento de cancelación alguna. ¿Saben cuántas mujeres han tenido que dejar su casa? Mujeres con familias, mujeres con hijos, con hijas, han tenido que dejarla porque las estaban señalando por defender que existe la violencia machista, por defender los derechos de todas las mujeres. A mí me faltan dedos de las manos para decir los casos que conozco directamente. ¿Por qué pasa esto? Pues no hay un único motivo. Y evidentemente la situación de pandemia que hemos vivido puede ser un caldo de cultivo, pero hay más. También ocurre que un exmilitar imprime fotografías de líderes políticos, de algunas ministras y ministros, del presidente del Gobierno, las coloca, se graba disparando balas contra ellas, difunde el vídeo y el juez Pedraz sentencia que es para matar el tiempo. Ocurre que en un chat de militares retirados se habla alegremente de fusilar a 26 millones de hijos de puta y es una conversación privada entre colegas y, sin duda, un juego metafórico. Dice la jurista Laia Serra en su estudio sobre el discurso de incitación al odio que el término odio nos abre la interpretación a una subjetividad que parece que hablamos de las emociones, que hablamos de las creencias y precisamente por eso la UNESCO propone que hablemos de discurso discriminatorio, de discurso peligroso, de discurso del miedo. Tras el atentado ultraderechista en Hanau, Merkel aseguró que el racismo es un veneno, el odio es un veneno y este veneno existe en nuestra sociedad. Necesitamos manifestaciones así de firmes y contundentes. Es un mandato irrenunciable para las instituciones, para cualquier cargo público, para cualquier persona con una responsabilidad y es necesario mirar y atender en aquellos espacios más sensibles de nuestra Administración y también de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Coincidimos, señora Dantas, coincidimos, señor Rufián. Nosotros siempre hemos dicho que la seguridad es el derecho efectivo a la vivienda, es la garantía de los suministros energéticos, es el refuerzo de los servicios públicos. Pero verán, después de 3 agresiones racistas en Murcia, una que le ha costado la vida a Yuns Bilal, no me resisto a decir, como dice también Marcia Tiburi, como dice la periodista Olga Rodríguez, como nos señala el escritor Antonio Méndez Rubio, que existe también un fascismo de baja intensidad, porque el racismo se alimenta con la voz más alta de carteles que criminalizan a niños solos que vienen desde otros países, sí, pero también crece con el silencio de las voces que han normalizado que existan los CIES, que han normalizado las devoluciones en caliente, que han normalizado que se renieguen los derechos de las personas que no tienen papeles, que exista la explotación laboral. Y como se normaliza ese silencio, es necesario, y les pido a todos los que quieren luchar contra el fascismo, contra la ultraderecha, que combatamos el fascismo también, cerrando los CIES, que lo combatamos mientras seguimos defendiendo que haya investigaciones de los fraudes de explotación laboral, parando las devoluciones en caliente, que hagamos efectivo que ninguna persona es ilegal y que lo hagamos garantizando derechos de plena igualdad. Así, señorías, también se combate el fascismo. Gracias. Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Salinas. Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy tratamos un tema que afecta de manera importante a todas las democracias occidentales y, cómo no, a la nuestra. Estamos hablando del auge de la ultraderecha y del intento de desestabilizar las sociedades democráticas y frenar los avances en derechos, libertades y en calidad de vida que se ha ido alcanzando gracias al esfuerzo y el sacrificio de mucha gente. Este retroceso social es alentado por la ultraderecha y, en el caso concreto de España, con la complicidad y el visto bueno de la derecha ultra, de una forma insensata y muy alejada de lo que la mayor parte de la sociedad demanda. La ultraderecha se aprovecha de la incertidumbre creada por la crisis de la pandemia de COVID-19 y de la extensión del miedo al diferente, que infunde a través de una maquinaria de manipulación muy bien orquestada, a través de medios de comunicación y redes sociales. Ese miedo lleva al odio y a la polarización de la sociedad, y con este cóctel ya tenemos el caldo de cultivo creado para el auge de la ultraderecha. Otra estrategia importante de la ultraderecha y de la derecha ultra es clara: desviar la atención de lo importante y confundir a la población. La derecha ultra, con la insensatez del todo vale para alcanzar el poder y el gobierno, está alimentando de forma insensata a la bestia que se puede comer a la democracia, la ultraderecha. Señor Casado, si hasta usted tuvo miedo de entrar a Colón, ¿no ve a dónde le está llevando su deriva? Se está sumando a un juego muy peligroso, no solo para usted y su propio partido, sino para toda la sociedad española. La realidad es que si a España le va bien, al PP le va mal, si no está en el Gobierno. Y eso es lo que está pasando ahora. A España le va cada vez mejor con la vacunación, con la recuperación económica y con la aplicación pronta del Plan de Transformación y Resiliencia. Y esto, el PP y el señor Casado no lo soportan, porque ustedes creen que el poder es suyo y le pertenece. Señores del PP, no se desvíen de la senda democrática y limpien su partido de corrupción. Fíjense, aunque les supongo al tanto, en mi tierra, Almería, tienen un nuevo escándalo de corrupción, esta vez aderezado presuntamente con blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, por donde pasan dejan huella y no precisamente buena ni limpia. Volviendo al contenido de la moción que presenta el Grupo Republicano, bien sabe usted, señora Carballo, que el Estado no puede investigar las actividades de organizaciones políticas legales. Desde el Grupo Socialista no podemos apoyar que se inste al Gobierno a hacer lo que han hecho otros cuando gobernaron: utilizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para investigaciones poco legales y ajenas al interés del Estado y la seguridad de la sociedad. Honestamente, pensamos que esta no es la forma de luchar contra la ultraderecha. Hemos presentado una enmienda de sustitución que propone lo siguiente. En primer lugar, se pueden reforzar las medidas que promueven la igualdad de trato y la no discriminación en la Administración General del Estado y en los poderes del Estado, incluyendo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial. En segundo lugar, se puede revisar las acciones del Gobierno relativas a la lucha contra los delitos de odio, implicando a los actores públicos y a la sociedad civil. Y, en tercer lugar, se pueden promover campañas institucionales que prevengan esos delitos y conciencien sobre los riesgos de la desinformación en redes sociales e Internet. Igualmente, de forma complementaria a esto anterior, la izquierda debe de hacer un frente común, debe construir un espacio estable de convivencia tanto en España como en Europa, que le haga frente a este avance y siga llevando progreso, igualdad y justicia social a nuestra sociedad, que, en definitiva, son las condiciones esenciales para ejercer la libertad. Señorías,
Desde el Gobierno progresista se está llevando a cabo una agenda política que está elaborando y poniendo en vigor leyes que desarrollan derechos civiles y protección social. Ha desarrollado un escudo protector durante la pandemia y va a desarrollar el Plan de Transformación y Resiliencia, que nos permitirá volver a crecer conforme al modelo de país que el siglo XXI demanda. En definitiva, mejorar el bienestar social, la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y las desigualdades sean del tipo que sean. Esta es, sin duda, señorías, la mejor forma de luchar contra la intoxicación de la ultraderecha y la insensatez de la derecha ultra. Y no quiero terminar mi intervención sin manifestar mi orgullo y el del Grupo Socialista por la valentía del Gobierno y el presidente Pedro Sánchez al conceder los indultos, apostando por el diálogo y la concordia, señorías. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Gutiérrez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. Presenta el Grupo Republicano una iniciativa a palo seco, sin exposición de motivos, en la que insta al Gobierno, y cito textualmente, a frenar la amenaza de la ultraderecha. Señorías, en la España del siglo XXI, las grandes amenazas democráticas han sido dos. La primera, por la vía del terrorismo sanguinario, yihadista y el de ETA. En este sentido, quiero recordarles que un líder de su partido, Esquerra Republicana, el señor Carod Rovira, entonces conseller en CAP del Gobierno autonómico que presidía el señor Maragall, pactó en 2004 con la banda asesina ETA que se abstuviera de atentar en Cataluña. Las demás comunidades autónomas españolas siguieron engrosando el victimario de asesinatos, bombas, tiros, secuestros y extorsiones. Algunos familiares de las víctimas se sientan en este hemiciclo, en estos bancos de la derecha. La segunda gran amenaza democrática para España la ha coprotagonizado el partido del que usted forma parte, señora Carballo, que podía haber seguido el ejemplo memorable de la transición de aquel tándem Suárez-Tarradellas, pero optó por transformar la gestión del Gobierno en Cataluña por un reguero de delitos contra la Constitución y las leyes, desafiado a nuestros policías y guardias civiles y acusado a los jueces y funcionarios públicos. La histórica sentencia del Tribunal Supremo por el caso del Procés les proporcionará datos más detallados de estas grandes amenazas a la democracia que el Consejo de Ministros ha blanqueado irresponsablemente esta mañana. Y, finalmente, en la parte de esta moción que se refiere a la proliferación de los discursos de odio en el Ejército, forma parte de su labor intoxicadora frente a la neutralidad de los funcionarios que garantizan la soberanía e independencia de España, defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Señoría, debe terminar. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor García Adanero. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la verdad es que el Partido Socialista, para buscar la concordia, vaya socios se ha buscado. Cuando hablamos de odio, por ejemplo, quemar la bandera de España en el Ayuntamiento de Vic, ¿eso es odio o es democracia? ¿Prohibir a un niño hablar en el patio en castellano español, eso es odio o es democracia? ¿Apalear a una persona por llevar una bandera de España colgada es odio o es democracia? ¿Pegar a una niña por llevar una pulsera de España es odio o es democracia? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Miren, estamos en democracia. ¿Tan inseguros están de lo que están haciendo que no confían en la democracia? Y aquí, como se ha dicho hace un momento, aquí los muertos los hemos puesto unos,
Los muertos los hemos puesto los mismos. Aquí los muertos han sido los nuestros, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro, de UCD. Esos hemos puesto los muertos, o sea que más respeto. No se puede venir aquí a insultar a la democracia, a insultar a las personas, cuando aquí lo hemos pasado muy mal, que ya vale de aguantar, que es que no se puede más, que no podemos tolerar que cada vez que sale aquí uno a decir que todos los que no pensamos como él somos no sé qué, que aquí se ha dado la cara por este país, se ha luchado por este país, por las libertades de este país. Por supuesto que hubiera sido más fácil entregar Navarra a la banda terrorista ETA, claro que sí. Eso había que hacer, dar las cosas, perder las libertades. Eso es lo que querían, que todos cediéramos, que no hubiera libertad, que no se pudiera votar. Eso es lo que quieren algunos, su dictadura. Pero, oiga, esto es una democracia, Y aquí se han perdido vidas por defender la democracia, por lo cual, más respeto a los que estamos aquí. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Arratsaldeón, muchas gracias, señor presidente. Señor García Danero, ¿sabe cuál es el problema? Es la parcialidad. Usted hace un discurso mirando solo un periodo del tiempo y a unas víctimas. Se ha referido a un partido político que el presidente Lluís Companys, que era de Esquerra Republicana de Cataluña, fue fusilado por este Estado dirigido por unos fascistas. Y ahí está el problema de la cuestión. En la Europa de nuestros días, la ultraderecha está presente en todas las sociedades. No es un caso único de lo que se viene a llamar la presencia o la infiltración de la ultraderecha, especialmente en poderes del Estado y en algo más sensible, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad o en las Fuerzas Armadas. La misma semana pasada veíamos cómo Alemania retiraba a 30 miembros de sus Fuerzas Armadas destinadas en Lituania porque habían realizado un acto con cánticos fascistas, antisemitas. ¿Qué hizo Alemania? Retirarlos inmediatamente. ¿Qué hizo el año pasado cuando detectó una célula en un grupo de intervención especial de las Fuerzas Armadas? Eliminar ese grupo directamente. Hemos visto algo similar en Bélgica la semana pasada y en Francia en las semanas anteriores. ¿Qué diferencia España de estos países? Pues algo que es el relativismo y el negacionismo. Y lo hemos visto. Y el señor del Partido Socialista no quería entrar en materia. Luego ya pues el señor García Danero y el señor Oblanca pues directamente negacionismo de libro, ¿no? Pues sí existe un problema. ¿Cuál es el tamaño de ese problema en las fuerzas y cuerpos de seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas? No se sabe, porque no se investiga. Que digo yo que estaría bien que se investigue no solamente por los que decimos que existe un problema, sino por aquellos que lo niegan. Precisamente para eso, para demostrar que no existe. Pero nada, negacionismo y relativización del problema. ¿Y por qué? Mi teoría es porque no se quiere tocar el mito, ese mito de la transición democrática y pacífica. Porque en España el problema no es ex novo, viene de lejos, viene hace 42 años y siempre ha persistido ahí con más o con menos fuerza. Yo cuando pregunto, habitualmente en la Comisión de Interior o en la de Defensa, los diferentes ministros me dicen
que son anécdotas, que es anecdótico y que las fuerzas y cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas defienden el ordenamiento constitucional. Claro, si yo le pregunto a la ministra de Defensa alemana si las Fuerzas Armadas alemanas defienden la Constitución, me dirá que por supuesto, pero si le pregunto si hay un problema de infiltración de la extrema derecha, me dirá que también y cómo están luchando contra él. ¿Qué hace el Gobierno de España? Negar la mayor. Miren, no tengo mucho tiempo, pero les comentaré algunas anécdotas para que vean dónde está el problema. ¿Qué ocurrió con ese teniente coronel que celebraba con paellas en un cuartel de Valdemoro el 23F? ¿Saben qué le pasó? Que le ascendieron a coronel. ¿Saben qué pasó con la unidad de la Guardia Civil que se sacó fotos debajo de la estatua de Franco en Melilla, que afortunadamente ya la han quitado? Es que dijeron que daba mala imagen, que no estaba bien que unos miembros de las fuerzas de seguridad se sacaran esas fotos. ¿Saben qué pasó con el comisario de Iruña, de Pamplona, Daniel Rodríguez, por hacer tuits de carácter franquista? Pues que le destinaron al Consejo de la Policía Nacional. ¿Y qué ocurrió con el señor Daniel Baena, alias Tácito? Nada, sigue donde estaba. ¿O qué ocurrió con aquel inspector que agredió con vivas a España y vivas a Franco al fotoperiodista Jordi Borràs? Nada, aunque la fiscal pide 2 años de prisión para él, ahí sigue en su puesto, en investigación. O con el coronel Villon La, de las Fuerzas Armadas, que dijo que Tejero era un hombre cuya divisa era el honor. Pues nada, dice Defensa que están investigando, pero no ha ocurrido nada. Y hablamos de los manifiestos de miembros de las Fuerzas Armadas que hacen de carácter franquista o amenazando, como se ha mencionado aquí. Pues nos dice Defensa que como ya no tienen vinculación con el Ministerio, que no pueden hacer nada. Pero no es cierto, siguen teniendo el privilegio de portar el uniforme y ser reconocidos por el puesto que tenían y acudir a esos lugares lúdicos y vacacionales por haber sido miembros de las Fuerzas Armadas. Ese privilegio se les podía retirar cuando han hecho manifiestos de carácter ultra y amenazante, haciendo valer su posición anterior en las Fuerzas Armadas. Sí se pueden hacer cosas. Y como ya he dicho, lo primero sería investigar incluso por aquellos que niegan que existe un problema, que yo creo que sí existe, pero habría que ver cuál es el tamaño. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señor presidente. He estado revisando la intervención de Gabriel Rufián cuando interpeló al ministro de Justicia, que fue el origen de esta moción. Me pareció interesante, sobre todo porque hace muchas preguntas, que al fin y al cabo me parece que es una cuestión importante que se suba a esta tribuna y se puedan hacer preguntas, ¿no? Porque no tenemos todas las respuestas. Y coincido con muchos de los análisis que hace el diputado de Esquerra Republicana, pero hay una cuestión que yo le diría que, coincidiendo con el análisis, no hace falta hacer solo desde la perspectiva de izquierdas. Es decir, no es que el fascismo, la ultraderecha, el tsunami neocon, solo ha arremetido o arremetiera contra las izquierdas. El perjudicado es la democracia. El sentimiento demócrata es el perjudicado por esta cuestión. Es decir, los y las demócratas son los que son perjudicados por esta ola de neofascismo, ultraderecha, etcétera. No es una cuestión en la que solo la izquierda padece lo que arremete. A mi grupo le ha preocupado este tema mucho y desde siempre. Quizá porque por mucho que algunos lo intenten negar y suban aquí soltando soflamas, sacando el comodín de ETA constantemente, como si otros no lo hubiéramos padecido. Quizá digo porque históricamente hemos padecido cruel y largamente la antidemocracia y la opresión,
y todas sus consecuencias, y lo seguimos notando, por parte sobre todo de los herederos de quienes nos prohibieron, nos exiliaron, nos encarcelaron, nos incautaron bienes, nos quisieron humillar, no lo consiguieron. Y algunos se sentaron durante mucho tiempo en estos escaños, en este hemiciclo. Luego fueron transformándose y camuflándose cual camaleones que lo mismo se reafirmaban en unos principios que abrazaban otros un fin de semana cualquiera, a cambio de seguir estando en el mismo sitio de siempre. Y ahora, ya sin complejos, están aquí. Ahí enfrente. Ultraderecha natural más un plus propio patrio, el del franquismo, porque evidentemente la ola ultraderecha que en muchos países de Europa está arremetiendo, en España ya existía, lo que pasa que no sabían que era eso, lo que pasa que se le ha sumado el gen franquista que de por sí ya existía. Y siguen con sus obsesiones de ver el mundo de una manera muy especial. Y siguen con sus obsesiones con los frutos secos. No hacen más que hablar de nueces todo el día. Pero nosotros, a las preguntas que hemos hecho al Gobierno, coincido con alguno que ha hablado aquí, el problema no es que ellos estén ahí, que sí lo están, sino que quien está en contra de ellos, cómo actúa o qué ha hecho para que esos dejen de estar. Decía que mi grupo ha preguntado mucho y muchas veces. Tengo aquí más de 26 preguntas que le hemos realizado, alguna incluso, oralmente a la ministra de Defensa. Y la verdad es que no nos gustó nada la forma que nos contestó. En vez de ser ella la primera y de decir, efectivamente, si hay algún problema, yo me pongo al frente de esta cuestión y lo voy a erradicar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que nos ponemos a la defensiva. ¿Por miedo a qué? No sé. A la defensiva, no queriendo estar mal y argumentando cosas como si los demás estuviéramos en contra del ejército, los profesionales, los que dan la vida, etcétera. Pero si no estamos cuestionando esto, si no estamos hablando de eso, estamos hablando de que si hay fascismo o no, hay que investigarlo, porque a España le pasó lo mismo con las torturas. Europa lo denunció no por haberlas, sino por no investigarlas. ¿Y qué se quiere esconder cuando no se quiere investigar algo? ¿Miedo a qué se tiene? Tengo que acabar. Alguno estaría muy contento de tener en este Parlamento una ley como la que ha aprobado Viktor Orbán, por ejemplo, en Hungría, donde no se puede ni hablar de la homosexualidad. Qué a gusto estarían algunos con un Viktor Orbán aquí. Afortunadamente no lo tenemos. Solamente decir que nosotros apoyaremos esta moción, seguiremos luchando, como lo hemos hecho en nuestros 125 años de historia, contra la ultraderecha y el fascismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Hoy, 22 de junio de 2021, el Gobierno de España ha indultado a los golpistas, no en mi nombre. Miren, trae Esquerra Republicana aquí una propuesta para localizar elementos de la ultraderecha en diversas estructuras del Estado. Es importante definir qué es la ultraderecha. Yo he escogido 5 características esenciales de la ultraderecha. 1. La ultraderecha busca un pasado mítico inventado. Veamos, por ejemplo, imaginen que una comunidad autónoma que tiene 11 presidentes
coge 121 y dice tenemos 132 porque somos muy antiguos. O les pongo otro ejemplo de pasado mítico inventado. Un tipo llamado Víctor Cucurul Miralles, pagado con dinero público del Instituto de Nueva Historia, dice que Cataluña es la nación más antigua del mundo. Y lo hace porque dice que Tartesos no está en Andalucía, sino que, ya lo dice la palabra, Tartesos está en Tortosa. Científico el tío. Bien, otro descubrimiento del señor Cucurul, que América se llama América por un catalán. Aquí están, con los subtítulos de los de Dolca Cataluña, cuál es la deducción científica de Cucurul. ¿Por qué América la llamó América un catalán? Américo Vespucho, Américo Despucho, Américo Despuche y dice Améric a Despuch, un tío científico donde los haya. Bien, por tanto, señores de Esquerra, característica número 1 de la ultraderecha, pasado mítico inventado, Tengui. Segunda característica, adoctrinamiento. Pues mire, le muestro imágenes de lo que hacen con los niños, les ponen escudos de la policía llenos de sangre o los sacan a hacer propaganda de su referéndum independentista, de lo que adivino ser un golpe. Con lo cual, y también se les señala si hablan castellano, con lo cual, segunda característica de la ultraderecha, adoctrinamiento, Tengui. Tercera característica de la ultraderecha, espacio vital o Lebensraum. Esto lo tuvieron los alemanes, italianos y japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tiene el nacionalismo catalán un proyecto de expansión, un espacio vital? Veamos. Os Països Catalans, ¿no? Lo he dicho bien. Al norte limita con Narnia, supongo, y al sur con la comarca. Pues bien, Lebensraum, espacio vital, proyecto de expansión, proyecto expansionista. Tercera característica de la ultraderecha, Tengui. Cuarta característica de la ultraderecha, victimización. Un buen ejemplo, por ejemplo, sería convertir a los catalanes en víctimas de los españoles, diciendo, por ejemplo, yo qué sé, España nos roba, imagínense. O convertir a delincuentes en presos políticos. También es una buena maniobra de victimización. O mejor, a fugados en exiliados. Con lo cual, cuarta característica de la ultraderecha que tiene Esquerra, correcto, check, Tengui. Quinta característica, la más grande, me la he guardado para el final y usted, señora, que ha venido aquí a gritar racista, no sé cuánto, fascista, no sé quién, no tiene ni idea de dónde milita. Le cuento. Mire, Heribert Barrera, presidente de Esquerra Republicana hasta finales del siglo XX, que me echaría a mí cacahuetes por ser andaluz, y dijo monerías como estas. El cociente de inteligencia de los negros es inferior al de los blancos. O dijo monerías como esta otra. Podremos haber superado la inmigración andaluza, pero no sé si podremos con la sudamericana o magrebí. Y yo no entro por la puerta de atrás. Esta es la página de Esquerra, ayer, donde siguen reivindicando. Por cierto, no acepte sus cookies, no intenten nada. Bien, también he escogido más personajes reivindicados en su página web. Valentí Almiral, que dijo que la diferencia entre catalanes y castellanos era que los castellanos tenían sangre semita. Atento, ¿eh? Por tanto, tendencia al lujo y a la ensoñación, y que la raza catalana era más seria y trabajadora, menos mezclada. Almiral tiene, por cierto, calle. ¿Se la van a quitar? Sigo. Cito a otro. Cita textual. Si nos dejamos absorber por la inmigración, corremos peligro de que la cultura catalana sufra un gran golpe, como ocurre siempre que se mezclan culturas. La cultura catalana proviene directamente de la raza catalana. Diario de sesiones del Parlamento de Cataluña, 16 de marzo del 33. Pere Martí, Rosell y Villar, de Esquerra Republicana. También tiene una calle. Miren, Junqueras, cuando escribía sobre las diferencias genéticas, no tuvo un mal día. Seguía una larga tradición. Por tanto, racismo, Tengui. Repasemos. Recapitulemos las 5 características de la ultraderecha en el pasado de Esquerra Republicana. Pasado mítico inventado, Tengui. Adoctrinamiento, Tengui. Espacio vital, Tengui. Victimización, Tengui. Y racismo, Tengui. Querían buscar a la ultraderecha en las instituciones y la hemos encontrado. La ultraderecha está en todas las instituciones. En todas las instituciones donde está Esquerra Republicana. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Señor presidente, que el fascismo es un peligro para las libertades es una evidencia histórica. Más aún en el Estado español, en el que no hubo ruptura con la dictadura franquista y en el que la transición propició la continuidad de un posfranquismo ideológico enquistado en las principales instituciones, en el poder económico, en el mediático, judicial y también en el político. Sí, en el político, desde ministros de Franco reconvertidos en demócratas a un jefe del Estado designado por el dictador. No nos puede sorprender, pues, que la ultraderecha, que reivindica desacomplejadamente la dictadura, se siente en esta Cámara. Gozó para ello de amplios apoyos económicos y mediáticos. Nos parece bien la propuesta de cambios legislativos para combatir su avance, pero no es menos importante una actitud política mínimamente coherente. Cuando se vota con Vox para no investigar la corrupción de la monarquía, cuando se ampara a militares franquistas pero se expulsa del ejército a demócratas como el Cabo Santos, o cuando se hacen políticas antisociales, se da alas a la extrema derecha. Combatirla es cosa de todos los días. Obrigado. Gracias. Tiene la palabra el señor Boadella Esteve. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. La moción abordaba el tema de la ultraderecha y en este ámbito nosotros sí que tenemos que hacer una pequeña reflexión. Aquí hay dos modelos, o el modelo alemán, seguido mayoritariamente por los países europeos, de proteger la democracia, o un modelo como el de Estados Unidos, en el que prima la libertad de expresión, que podríamos estar en parte de acuerdo, pero que se tiene que asegurar en todo caso que haya igualdad de armas, que todo el mundo pueda expresarse del mismo modo. Uno afronta estos temas desde el rigor cuando aborda esta moción, pero luego se encuentra con lo que ha pasado aquí, que ha sido un pequeño espectáculo digno de rememorar. Primero, la señora Carballo, cualquier parecido con el texto de la moción y su intervención es pura coincidencia, pero también con el tono de la intervención que hizo el señor Rufián, en el que es el origen de esta moción. Podemos nos denuncia las devoluciones en caliente. Podemos, que forma parte del Gobierno del Estado, nos denuncia las devoluciones en caliente que se han practicado en los últimos tiempos. El PSOE sale aquí y nos dice que España va bien, un antiguo lema del PP, porque ahora va a venir la vacunación e incluso le sirve la moción para hablar de la corrupción del PP. Y Ciudadanos nos monta este club de la comedia del Partido Liberal Español, pero que en cambio hace lo contrario de lo que hacen todos los partidos liberales europeos, que es apartarse de la ultraderecha. Precisamente ustedes lo que hacen es pactar con ellos. Miren, las enmiendas que se han presentado sería aplicable aquella regla del aceptamos pulpo. Nosotros creemos que sí, que está bien el planteamiento de la moción que había. Las enmiendas, por supuesto, menos es nada y, por tanto, valoraremos la posición en ellas. Pero, mientras tanto, nuestra posición contra la derecha es clara. Afrontar el debate político, la confrontación de ideas, el responder el discurso, el plantear la respuesta a la ultraderecha desde la democracia liberal, desde los valores democráticos y abordando por igual la ultraderecha y la ultraizquierda. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Pallés y Masó.
Buenas tardes, presidenta, señorías. La presencia del franquismo, de la extrema derecha, de la ultraderecha y de la ideología neonazi en las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, en la Policía Nacional, la Guardia Civil, en el Ejército, en la Judicatura, especialmente en su cúpula, en la Corona, es un hecho incontestable y preocupante. Es un hecho con el que, sinceramente, me alarma mucho la banalidad con que se ha tratado por parte de algunas de las intervenciones que hemos oído ahora mismo, el señor Díaz Gómez o el señor García Adanero, porque nos hemos apartado de la moción presentada. Yo me he leído la moción. Propone realizar en un año un informe sobre el activismo de la ultraderecha en los poderes del Estado. Realizar una auditoría sobre el activismo de la ultraderecha y los discursos del odio en fuerzas y cuerpos de seguridad y ejército. Y elaborar propuestas de actuación. Es razonable, ¿no? Es muy razonable. Es muy razonable cuando en el ejército en los últimos años se han producido decenas de incidentes ultraderechistas de gravedad en los cuarteles y entornos militares. Misivas ultraderechistas a vuestro rey Felipe VI. Por cierto, qué raro que le escriban a él, ¿no? ¿No será porque su tutor era el general golpista Alfonso Armada? Debates incendiarios en grupos de mensajería con el general retirado Francisco Beca promoviendo el asesinato de 26 millones de españoles. Incluso tenemos aquí con nosotros, sin ir más lejos, a un militar franquista como el señor Agustín Rossetti, general de brigada de Infantería de Marina, que en verano de 2018, ante el anuncio de la exhumación de los huesos del dictador Franco, firmó una declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España. Ningún respeto para el dictador fascista, ningún respeto. Que se pudran sus huesos. Gracias. Sí, señor Rossetti. Presidenta. He servido más de 40 años con las armas de España y jamás, en ningún momento, se ha podido poner en cuestión mi sentido de la lealtad a la nación española ni mi respeto absoluto por la democracia y por los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias, señor Rossetti. Silencio, por favor. Pido silencio. Pido silencio y que ocupen sus escaños, por favor. Señor Alarta, no tiene usted la palabra, por favor. Les recuerdo que están en el Parlamento, en el Poder Legislativo de España. Y, por tanto, pido silencio y respeto. Silencio, por favor. Quiero silencio. Vamos a continuar con el debate, por favor. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora de las Heras Fernández. El pasado 16 de junio, en plena ensoñación socialcomunista separatista, entre el señor Rufián y el ministro de Justicia se refirieron a Vox como ultraderecha, aparte de los insultos que se han proferido en esta Cámara. Hasta en más de 30 ocasiones.
pueden seguir empleando su orwelliana neolengua socialcomunista para retorcer la realidad, que es lo único que saben hacer. Que 4 millones de votos nos amparan en la defensa de España. España prevalecerá. Nos llaman ultraderecha por defender la Constitución española, aquellos que tratan de quebrantarla. Nos llaman ultraderecha por defender la vida, aquellos que desean arrojar al suicidio asistido a nuestros ancianos y enfermos en lugar de cuidarles y paliar su dolor. Nos llaman ultraderecha por defender la familia, aquellos que dicen que los niños no son de sus padres, que pertenecen al Estado adoctrinador. Nos llaman ultraderecha por defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, aquellos que han condenado los asesinatos de Ana y Olivia, pero se han olvidado de Yaiza, asesinada por su madre. Nos llaman ultraderecha por pedir la máxima condena para asesinos y violadores. Nos llaman ultraderecha por pedir que se cumpla la ley de extranjería, y es que la ley nacional e internacional prevé la devolución de menas. Y la devolución de asaltantes a nuestras fronteras está amparada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo. Debe ser que sus magistrados militan en Vox. Nos llaman ultraderecha por defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Nos llaman ultraderecha por defender a los trabajadores que se han quedado sin pan por este Gobierno durante más de un año con medidas inconstitucionales. Nos llaman ultraderecha los del yo sí te creo hermana y el no bonita, no bonita. Pero cuando Rocío de Mer recibe una pedrada, es ketchup. Cuando la recibe Rocío Monasterio, está justificado. O cuando los menores tutelados de Baleares son prostituidos, se oponen a que se investiguen. En su supuesto feminismo, yo no quepo como mujer y las menores abusadas tampoco. Nos llaman ultraderecha los mismos que alientan a sus militantes a apedrear y reventar actos políticos, esos que tratan de quebrar la democracia con falsas campañas electorales, mediante sus puestas cartas con balas y navajas ensangrentadas, y luego se descubre que han sido enviadas por la seguridad privada de la ultraizquierda. Nos llaman ultraderecha los que secuestraron a nuestro compañero Ortega Lara o los que asesinaron al hijo de nuestro compañero Antonio Salvá y al hermano y sobrinas de nuestro compañero José Alcaraz. Somos el único partido que está defendiendo nuestro Estado de Derecho en solitario y que ha conseguido que el Tribunal Constitucional tumbe el estado de alarma. 19 recursos ante el Tribunal Constitucional en 17 meses. Se preguntaba Rufián cómo es posible que haya tanta gacela escuchando leones. Señor Rufián, no somos leones, pero le puedo asegurar que vamos a defender España como si lo fuéramos. A ver si a quien vamos a tener que ilegalizar es a los partidos del Gobierno y a sus socios separatistas y golpistas, porque según los artículos 9 y 10 de la Ley de Partidos, han destruido el régimen de libertades, encerrando a los españoles durante meses con un estado de alarma inconstitucional. Han destruido la democracia y las funciones de esta Cámara Legislativa, gobernando dictatorialmente a base de decretos ley que han convalidado sus socios etarras y golpistas a cambio de destruir la nación de la unidad. Han destruido la separación de poderes y han acordado hoy mismo en Consejo de Ministros 9 indultos ilegales e ilegítimos. Han defendido y justificado regímenes comunistas en contra de la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019. Pueden llamarnos ultraderecha. Lo que no les consentimos es que insulten a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad, instando a que se persiga y se investigue a sus miembros por su ideología, un hecho a todas luces inconstitucional. Ellos llevan 40 años dando la vida por defender la democracia y el Estado de Derecho, mientras la mayoría de grupos de esta Cámara lucha por destruirla. Como mujer, como madre, como hija, como hermana, como española, como esposa, afirmo, y es un honor hacerlo en nombre de millones de españoles, que hay esperanza, que hay alternativa, que cada vez somos más legión, que Vox no está solo, es que solo queda Vox. Gracias, señora de las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Merino Martínez. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Qué largo se está haciendo este 22 de junio del 2021, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Precisamente hoy llega al Congreso de los Diputados una moción de Esquerra, consecuencia de una interpelación urgente que le hacían la semana pasada al ministro de Justicia. Ahora entendemos ese tono, si leen ustedes la interpelación o la escucharon, ese tono que le hizo el señor Rufián al ministro de Justicia, ese tono propio de darle un masaje, algo de relajarle, sabiendo que hoy ya le concedían los indultos a los golpistas, sabiendo que hoy era el día en el que el presidente del Gobierno iba a cometer el mayor acto contra el Estado de Derecho, la Constitución española y la independencia del Poder Judicial. Que el odio, al igual que el terror, podía ser un instrumento al servicio de los intereses políticos ya lo escribía Maquiavelo. Pero hoy, al igual que muchos días, hemos tenido que asistir en la sede de la soberanía nacional de España, en las Cortes Generales, cómo Esquerra Republicana nos presentaba y nos presenta una moción consecuencia de odio, una moción consecuencia de su odio, una moción que se dirige a impulsar desde el Gobierno, su Gobierno, porque están en el Gobierno, como hoy lo hemos comprobado, una auténtica caza de brujas o a poner en marcha las ya superadas y tristemente conocidas como purgas en los regímenes totalitarios, fundamentalmente comunistas y populistas. Ustedes representan, señores de Esquerra, señor Rufián, el populismo más trasnochado y más comunista de esta Cámara. Se autolegitiman para decidir quién es malo, quién es bueno, quién debe ser perseguido, quién debe ser absuelto, quién debe de opinar y quién no, qué debemos pensar y qué no. Esa es la policía del pensamiento que ha sido objeto de tantas maravillosas obras literarias, pero que, por desgracia, hoy aquí no es un cuento ni una novela. Y, señora Carballo, escúcheme cuando le hablo. Le ruego que nunca más en esta Cámara se dirija como se ha dirigido a esta parte de la bancada, mirándonos, cuando ha dicho que no se nos ha parado los pies a tiempo. Rectifique o explique qué ha querido decir, porque en esta bancada yo veo a muchas personas que han tenido que enterrar a padres, a hermanos, a sobrinos y ir a muchos funerales de muchos compañeros de partido. No se lo vamos a permitir, señores de Esquerra. Que se lo avalen ellos no significa que millones de españoles le aprueben el discurso del odio que ha hecho usted esta tarde. Le ruego que hable con los servicios de la Cámara y rectifique lo que ha dicho inmediatamente. Como les decía, esto no es una novela. Decía ayer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que esto ya era una propuesta de cambio del régimen de derechos y libertades en el ordenamiento jurídico español. Una propuesta que viene avalada y refrendada por el Gobierno de Sánchez y del Partido Socialista. Y ustedes quieren imponer ese discurso del odio. Hoy hemos tenido ese gran ejemplo. Nosotros, ellos, nosotros. Eso es lo más tradicional de las teorías políticas del populismo que busca fracturar una sociedad, la sociedad española. Señor Rufián, señores de Esquerra, es que llegan ustedes un poco tarde con esta moción. Llegan un poco tarde porque ya hace más de 42 años la Constitución española. Mire, este es un código, señora Carballo, que lo repartieron el día que nos acreditábamos como diputados. No solo es un reglamento de la Cámara, sino que es la Constitución española. Lean su artículo 16 y su artículo 20 y verán
como ya está consagrado y garantizado el derecho de libertad de pensamiento, el derecho de libertad de expresión y, además, protegido por el Tribunal Constitucional y por diversas sentencias del Tribunal Supremo que ya han dicho lo que no era democrático, lo que no era legal. ¿Sabe lo que no era democrático y no era legal? Las expresiones, las canciones del señor Valtonyc, que ustedes quieren despenalizar, las expresiones del señor Otegi, tantas y tantas conductas contra la corona y el jefe de Estado. Pero nosotros, el Partido Popular, estamos en contra tanto de las expresiones antidemocráticas de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Pero ustedes no. Ustedes son los que eligen quién quieren que sean legales y quién quieren que no lo sean. Señor Merino, ha finalizado su tiempo. Presidenta. En el Partido Popular nos encontrarán en el respeto a las leyes y a la Constitución y nos encontraremos en el marco aprobado aquí en la sede de la soberanía nacional. Muchas gracias. Señorías, votamos en 3 minutos. Les recuerdo